Muy buenos días. En este momento tenemos la oportunidad de conversar con un gran amigo, compañero, hermano, Miguel Guzmán. Él tengo más de 10, 15 años de conocerlo, una gran persona, muy comprometido con la causa, no solo de la iglesia, sino de los pueblos de Latinoamérica, en especial de allá de El Salvador. No quiero hacer ningún adicional, sino quiero dejarle a él la palabra para que él nos cuente quién es Miguel Guzmán y qué es lo que hace actualmente y pastoralmente, cómo está conectado con la iglesia. Mucho gusto y gracias por atender nuestra llamada, Miguel. Muchas gracias, Carlos. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Un honor realmente el haber sido invitado a este espacio y poder compartir un poco de la experiencia que a lo largo de la vida pues uno va adquiriendo, ¿no? Como ya Carlos mencionaba, mi nombre es Miguel Ángel Guzmán. Soy salvadoreño por nacionalidad, aunque a lo largo de la vida pues nos ha tocado recorrer diferentes senderos y transitar diferentes países y asumir distintas nacionalidades, porque en la medida que uno transita por los pueblos, uno también va asumiendo esa cultura y esa identidad. Actualmente estoy fungiendo acá en El Salvador como gobernador suplente del departamento de Morazán, ubicado al oriente del país salvadoreño, y hemos estado compartiendo pues, con comunidades eclesiales de base acá en El Salvador y en diferentes puntos de América Latina, ¿no? He cursado estudios de teología, de filosofía y antropología, y eso pues me ha llevado también a tener un mayor compromiso con nuestros pueblos y conocerles más de cerca desde diferentes ángulos, ¿no?, de la realidad, y de esa manera pues poderles acompañar de una mejor manera. ¿Cómo me identifico? Pues simple y sencillamente como un aprendiz de nuestros pueblos, de nuestras culturas, en aras de ayudar de manera conjunta a ir avanzando en la historia por una sociedad más justa y con dignidad. Sobre el tema hacia una iglesia verdaderamente universal. En la Gaudium et Spes número 44 habla que desde el comienzo de su historia, la iglesia aprendió a expresar el mensaje cristiano con los conceptos y en la lengua de cada pueblo, y procuró además ilustrarlo con el saber filosófico. Esta adaptación de la predicación de la palabra revelada debe mantenerse como ley de toda evangelización. Este punto de partida nos habla de que, ¿qué podemos hablar de la inculturación del evangelio en los pueblos? ¿Qué te parece eso al respecto? En la iglesia, podríamos decir casi que desde el siglo, no sé, el siglo XV, más o menos, ha estado presente. Recordemos que los procesos de expansión de los pueblos europeos siempre estuvo acompañado por el aval de la iglesia dominante, en este caso del catolicismo, ¿no? Y cuando digo acompañado es precisamente porque todos los procesos de conquista y colonización estuvieron de la mano con el poder eclesiástico, ¿no? En el caso de América Latina, pues bueno, son los reyes católicos los que financian las primeras expediciones, ¿no? Y de ahí ya podemos ver un vínculo entre tanto un poder monárquico como un poder eclesiástico. La inculturación como concepto siempre ha sido muy bien tratado, ¿no? En el sentido de que inculturarse, como su término latino dice, es meterse adentro, introducirse en la cultura del pueblo al que se llega. Y en este caso es meter al interior de la cultura la fe católica, la creencia católica. Yo creo que como concepto ha sido bien manejado. El detalle es en la metodología que se ha utilizado, el cómo se ha introducido esa fe. Lastimosamente la historia nos dice que esa introducción de la fe en los pueblos muchas veces fue a través de la vía de la violencia, muchas veces fue a través de la vía del engaño, de la mentira, de la seducción, o muchas veces fue a través de la comercialización, en el sentido de que te vendían una determinada realidad celestial
divina, de perdón, de indulgencia, y tú la comprabas a través de sacrificios, a través de ayunos, a través de ofrendas, a través de diezmos, a través de una serie de prácticas, ¿no? Entonces, la metodología ha sido la dificultad. Y por otra parte, el concepto de inculturación muchas veces ha sido utilizado solamente para poder tener una especie de camuflaje de la doctrina católica e introducirla al interior de una cultura, ¿ya? Pero muy pocas veces ha asumido realmente la doctrina católica la identidad de los pueblos. Es decir, ha sido solamente unilateral esa inculturación. Es la doctrina la que se introduce en los pueblos, en las culturas, pero muy pocas veces la Iglesia como institución, a través de su doctrina, se deja penetrar por la cultura de los pueblos, que debería ser esa bilateralidad lo deseado. Mira, el concepto, y mejor dicho, el canon, porque es un canon, la Iglesia universal, la universalidad de la Iglesia va en términos de que la Iglesia no debe ser excluyente, ¿ya? ¿Qué se dice la expresión? Que nadie debe quedarse fuera. Una iglesia, la iglesia verdaderamente inicialmente universal, fue autoconceptualizada como ¿qué impresiones tienes la sociedad al respecto? perfecta, el camino de la salvación y demás, pero el concepto de universalidad es que nadie quede fuera, y para que nadie quede fuera, la iglesia tiene que hablar el lenguaje de todos los pueblos, tiene que ser entendible y digerible por todos los pueblos, por todas las personas. Pero también la universalidad de la iglesia está en términos de que la iglesia debe de alguna manera dejarse permear por las diferentes culturas de los pueblos. Lastimosamente, con nuestro teólogo invitado el día de hoy, Miguel Guzmán, es ¿qué sentido puede tener decir que hay que tener cuidado ante las ideologías ajenas al Evangelio? ¿En qué sentido una ideología es o no ajena al Evangelio? ¿Nos podrías aclarar esos conceptos, bueno, aquí por favor? hay dos grandes conceptos y una relación. El concepto de ideología, el concepto de evangelio, y luego estos cómo se relacionan o cómo deberían o cómo no deberían relacionarse, ¿no? La ideología, por epistemología, no es más que el estudio de las ideas, ¿no? La estructuración de una idea determinada y que busca de alguna manera expresarse y, más allá de expresarse, imponerse sobre un determinado colectivo social. A lo largo de la historia hemos tenido diversas ideologías, tanto de orden religioso como de orden político, como de orden cultural o étnico. Sin embargo, nuestro pueblo lo que más ha asimilado, digamos, porque lo que más fuerza cobró a través de los medios, son dos grandes ideologías, el llamado capitalismo, el llamado socialismo o comunismo, ¿no? Porque desde esa dualidad el mundo se estructuró conceptualmente en un determinado momento de la historia. Y nuestros pueblos, sobre todo ahora las personas mayores, todavía interpretan, leen la realidad desde ese dualismo. Leen la realidad ya sea porque ven determinados símbolos que identifican a una ideología, la interpretan desde ahí, o porque ven otros símbolos que identifican a otra ideología y interpretan la realidad desde ahí. Entonces, estas ideologías, como lo decíamos en segmentos anteriores, lo que marcaron fue la estructuración de una realidad dual. La realidad que es una, la partieron en dos y nos hicieron ver el mundo como que estaba en blanco y negro, ¿ya? Buenos y malos. Y uno como que tenía que tomar la decisión, ¿no? ¿Con quién te vas? ¿Con los buenos o con los malos? Y generalmente los buenos, ¿quiénes eran? Los buenos eran los que aparecían mejor vestidos, los que hablaban mejor, los que de repente tenían una mejor posición económica, o los que de repente simplemente tenían una posición dominante.
Y los malos, por su defecto, eran los otros, los que no tenían esa posición dominante, los que no vestían bien, los que no hablaban bien, o simple y sencillamente los que opinaban distinto a los que se decían eran los buenos. Entonces, esa realidad, partida en dos, entre buenos y malos, nos hizo interpretar la realidad y diferenciar, ir clasificando uno a uno a todas las personas y diciendo este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo. Y generalmente el que clasifica, o sea, yo, generalmente está en los buenos. En ese sentido, cuando uno va a clasificar a todo mundo, esta clasificación generalmente se hace sobre la base de las apariencias, porque esa realidad dual utiliza símbolos, entiéndase colores, entiéndase diseños, entiéndase imágenes, entiéndase palabras que de repente distinguen a una ideología. Entonces, cuando una persona utiliza un color, una palabra, una imagen, que de repente la persona que lo ve a eso, a ese símbolo, ese color, etcétera, de repente lo vincula con una determinada ideología, aunque no tenga ninguna relación, ¿no? Entonces, esta clasificación lo que hizo fue generar distancias y diferencias entre unos y otros, y nos hizo nublarnos la mente del darnos cuenta que realmente no existe una realidad de dos caras, una blanca y una negra, una buena y una mala. No existe tal dualismo. Entonces, la ideología es eso. La ideología es introducirte fanáticamente en un proceso de interpretación de la realidad dualista, ¿ya? En donde generalmente yo es bueno y tú tienes, por lo tanto, la potestad de clasificar, de juzgar quién es bueno y quién es malo. La evangelización, que es evangelio, ¿ya? Griego, llevar la buena noticia, ¿ya? Y llevar una buena noticia no es más que poder transmitir un mensaje esperado que se sienten débiles, etc. Es decir, la evangelización es buena noticia para aquellos que viven sumergidos en una realidad negativa, de malas noticias. Y por lo tanto, las buenas noticias generalmente van a ser malas noticias para aquellos que viven en condiciones contrarias, ¿no? En condiciones adversas. En ese sentido, que la evangelización no es más que buscar que las buenas noticias sean buenas noticias para todos y todas. ¿En qué sentido? Ejemplo, si la buena noticia del compartir nos llega con alegría para alguien que no tiene nada, es porque está esperando, se le genera la esperanza de que alguien que sí tiene le va a compartir. Y la buena noticia del compartir debería llegarle como buena noticia a quien sí tiene algo que compartir, porque tendrá la posibilidad de practicar el evangelio a través del compartir. ¿Me explico? Entonces, ver la realidad ya no como buenos y malos, sino darnos cuenta que al interior de cada yo, al interior de cada persona, tenemos todas y todos la potencialidad de ser buenos y la potencialidad de ser malos. No existen personas buenas en puridad, 100% buenas, ni personas malas en puridad, 100% malas. Cada uno, cada cual tiene algo de bueno y algo de malo. Cada uno, cada quien tiene la potencialidad de ser bueno y la potencialidad de ser malo. Y en ese sentido, todas y todos tenemos la misma condición de ser, ¿ya? La misma posibilidad de ser. Y el desafío está, desde el cristianismo, en buscar, apoyados en el Evangelio de Jesús de Nazaret, buscar por potencializar ese ser bueno que todos somos por naturaleza. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo se relaciona la ideología y el cristianismo? ¿O cómo no debería? ¿O cómo debería relacionarse? Realmente, el ejercicio de la teología, el ejercicio de la evangelización, lo que busca es darle un sentido crítico a la realidad. Y que el ángulo, la posición desde la cual interpretamos la realidad, sea una posición evangelizadora, es decir, una posición que busque acercarnos como pueblos, que busque unificarnos. Toda ideología, y esto quiero decirlo, porque es un carácter, la ideología más es un carácter a un tema específico que una corriente de pensamiento como tal. La evangelización misma puede convertirse en ideología si nosotros hacemos de la evangelización un proceso de clasificación de personas. Pero en la medida que la evangelización
nos ayude a establecer procesos de sensibilización para la unificación de la humanidad y para el mutuo reconocimiento de la igualdad como hermanos y hermanas. En ese sentido, la evangelización será verdaderamente cristiana. Importante y educativa conferencia que tenemos con nuestro teólogo invitado, Miguel Guzmán, que amablemente ha aceptado esta invitación. ¿Qué cosas quedan todavía por inculturar verdaderamente en la iglesia de cara a pequeños grupos, pequeñas comunidades, o como la cultura juvenil, los niños, los intelectuales? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, realmente quedan todavía por inculturar la doctrina misma católica, la liturgia católica, queda por inculturar los procesos de formación del clero. ¿Ya? Lastimosamente, la inculturación siempre se ha visto como una práctica pastoral, ¿ya? Pero todavía no ha llegado a los procesos formativos del clero en los seminarios. Es decir, ahora estamos viendo acá en América Latina, en El Salvador, que es donde resido, lo vemos con mucha claridad. Muchos sacerdotes jóvenes, religiosos, religiosas jóvenes, con unos conceptos, una forma de ver la realidad y de transmitir la fe cristiana bastante conservadora. Pareciera que hemos retrocedido 40 años atrás, o quizá más. Y de repente hay sacerdotes mayores, religiosos, mayores de edad, pero con una mente bastante abierta. ¿Qué está pasando ahí? Pasa que la inculturación no llega a las aulas donde se forman los nuevos sacerdotes, donde se forman las nuevas religiosas, los nuevos religiosos. Un joven, una joven, entra al convento, entra al seminario y es como que si entrara a un tubo. Entra persona y sale sacerdote. Es decir, le van de alguna manera quitando todas sus partes de cultura, de identidad, de humanidad, y sale con el estándar típico del sacerdote o con el estándar típico de la religiosa o del religioso. ¿Sí? Y eso muchas veces impide que cuando ese sacerdote, esa persona ya formada, va a una comunidad a acciones pastorales, impide que realmente se dé la inculturación. Porque lo que intenta transmitir ya no es una fe, es una cultura, la cultura del clero, la cultura que aprendió en los años de seminario o en los años de formación en su convento, en su casa de formación, etc. Entonces hay un choque claro. Y obviamente cuando llega a una comunidad, representa a una autoridad, la comunidad lo que hace es someterse a lo que diga el sacerdote, el religioso o la religiosa, ¿no? Entonces la inculturación de la fe necesita no solamente ir en la vía de la fe hacia el pueblo, sino también en la vía del pueblo hacia la fe o del pueblo hacia la institución. La institución eclesiástica necesita dejarse permear de los valores, de las prácticas culturales que pueden ayudarle a la institución eclesiástica a ser menos institución y más humanidad. ¿Bien? Estamos a un minuto de terminar este segmento de nuestra conferencia del día. Quisiera pedirte algunas palabras finales para nuestra comunidad católica en línea, Encuentro y Solidaridad. Te cuento que te escuchan desde Los Ángeles, en Washington, en Maryland, se conectan de Guatemala, de El Salvador, y pues poco a poco esto ha ido creciendo. Quisiéramos que pues con algunas palabras finales te despidas de los hermanos y que podamos en un minutito terminar la conferencia. Gracias por tu atención. Por haberse dado la tarea y el tiempo de unirse y de compartir desde la fe una nueva manera de vivir nuestra fe. Tenemos que aprender a dar razón de nuestra fe y tenemos que aprender a hacer de nuestra fe una práctica cotidiana de justicia y de dignidad. Así que muchas gracias y que tengan todos pues una feliz jornada.